No fue el momento que estaba pasando, sino son bastantes días después, bastantes meses después y bastantes años después que había pasado la resurrección. Él ya había predicado, el apóstol Pablo, a diferentes iglesias, pero a la iglesia de Corinto les está recalcando y les está recordando la importancia de la resurrección. Entonces le dice 1 Corintios 15, versículo 1, ahora, amados, vamos a leer juntos. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Vamos al versículo 6. Más tarde lo vieron más de 500 de seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque una vez más, Señor, nos muestras a través de tu palabra la importancia de lo que implica tu muerte en la cruz y tu resurrección. Padre, que nosotros también haya esa convicción de que nuestros pecados han sido justificados porque tú has pagado por ellos. Y a ti es a quien debemos la gloria, el honor y la honra todos los días. Gracias te damos por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dale una vez más otro fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor, ya se nubló, ya va a bajar la temperatura, va a llover, va a empezar a granizar y ya saben todo el tiempo de lluvia, todo lo que ocurre aquí alrededor de nosotros. Bien, el apóstol Pablo ya estaba convencido de que Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan que Betty cuando predicó nos hablaba de la película de la Última Tentación? ¿Sí? No sé si está en alguna plataforma o no, ya es una película muy vieja. De hecho, aquí en México se prohibió. No la pasaron hasta 10 años después de que la habían filmado, y después por ahí estuvo en algunos. ¿Se acuerdan que en algún tiempo de nuestra vida rentábamos cassettes en algún lugar? Pagábamos no sé cuánto nos cobraba Betty, no me acuerdo, Jessica, Cindy, las que estaban aquí. El hermano Juan Carlos tuvo un videoclub, el videoclub más famoso de San Andrés, ¿verdad? No sé cuántos años tendría, 20, 25, no tengo ni idea. Y ahí íbamos a rentar. Bueno, la vimos y se acuerdan que la última tentación, ya nos lo dijo ella, fue cuando un ángel se le acerca al oído a Jesús en la cruz y le dice, el Padre dice que ya tu obediencia fue perfecta, que no tienes que hacer nada más. Es más, bájate de la cruz y vive un tiempo más en la tierra como ser humano. En esa película se baja de la cruz y empieza a hacer su vida. De hecho, se casa con María Magdalena y sigue su vida. Y el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios, está predicando de la resurrección. Estamos hablando de esa película, no de lo que dice la Biblia. Y Jesús pasa por donde Pablo está predicando. Y Jesús está diciendo, desde afuera le dice, es que eso no es cierto. Aquí estoy. Y Pablo pues no le hace caso, él sigue predicando, hablando de la resurrección de Cristo, de que todo esto que acabamos de leer, todo lo está predicando el apóstol Pablo, y Jesús se hace asombrado como diciendo que no. Obviamente, todo esto es ficción, lo de la película, no lo de la palabra. Y me quedo pensando que a veces en nuestras vidas
Hay cosas que nosotros no creemos, aunque las leemos, aunque las repitamos, aunque las enseñamos. Y una de ellas es precisamente que Jesucristo pagó por todos tus pecados. Eso se llama justificación, eso se llama justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La ley dice, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, con su muerte, ¿qué pagó? El pecado. Él no cometió pecado, Él tomó tus pecados, Él cargó en Él todos los pecados de aquellos que la aceptan como Salvador. Y así como en la antigüedad se sacrificaban corderos para expiación del pecado, Jesucristo es el Cordero del mundo, que a su vez quita el pecado del mundo. Y todos aquellos que aceptemos que ese sacrificio es válido también para mí, y entonces lo acepto como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Señor, somos cubiertos por su sangre, por ese sacrificio, y entonces somos perdonados del pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está en 1 Corintios recordando. Recordarle la buena noticia, dice nuestra versión. En las versiones más antiguas dicen el evangelio, porque evangelio está, la palabra evangelio, evangelios, está en griego. La traducción al español es buena noticia. Buena noticia. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. Por eso dice esta versión, la buena noticia que ya les prediqué. Y que en ese momento la recibieron con gusto. Y que todavía permanecen firmes en esa palabra. Es la introducción del apóstol Pablo cuando toca el tema de la muerte de Jesús en la cruz y de la resurrección. Esa es la buena noticia, dice la palabra, que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Seguramente, si leemos y regresamos a las escrituras del evangelio, se nos habla de que se les pagó a los soldados que cuidaron la tumba para decir que no había resucitado, sino que habían venido algunos amigos igual de Jesús, que habían roto los sellos y todo lo que hacía que la puerta, esta piedra, estuviera como legalizada para no ser abierta, que se rompieron esos sellos y que se llevaron el cuerpo. Y que entonces empezaron a decir que había resucitado. Entonces, esa parte de mentira, esa parte de la prensa oficial decía, no resucitó, es mentira. Y seguramente hasta Corinto había llegado esa noticia. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, oigan, a lo mejor ustedes han escuchado, a menos que hayan creído aquellos, algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Y cuál fue eso? Pues las mentiras que había establecido el gobierno de que no había resucitado. 3. Ya les transmití a ustedes, estamos en el 3, ya les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Es decir, Pablo no lo vio. Por eso les digo que ya han pasado no solamente meses, años desde que había ocurrido esto. Pablo lo está enseñando como lo estamos enseñando el día de hoy, pero había gente que tenía la duda, ¿será o no será? Y el mismo Pablo dice, así como a mí me fue transmitido, así como a mí me fue enseñado, yo se lo estoy enseñando a través de esto. ¿Y qué fue lo que me fue enseñado? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Primera cosa, Cristo murió no por los pecados de Él. ¿Por los pecados de quién? Sí, del que está a un lado de ti. Y todos estamos a un lado de alguien. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es la primera cosa tan importante que tiene que ver con la manera como Dios nos religa, lo que tiene que ver con la religión, y no con las tradiciones humanas. Usted habrá escuchado, habrá visto y a lo mejor hasta habrá hecho pedirle a alguien más que no sea Jesús, pero el único que murió por sus pecados fue el Señor Jesucristo. El único, la única sangre que es validada por Dios para aplicar su justicia es la sangre de Jesucristo. Ahora que salió parte de mi familia de viaje,
Una semana antes estuvieron cambiando la moneda. ¿Por qué? Porque el peso mexicano no iba a ser válido allá. No iba a ser válido allá. Entonces, aunque llevaras un billete de 100, no ibas a poder comprar nada. Aunque llevaras un billete de 500, no ibas a poder comprar nada. Y la única sangre que vale para salvación es la sangre de Jesucristo. No es la sangre de San César, no es la sangre de San Miguel, no es la sangre de San Roberto y su milagrosa Elizabeth. No, ¿es la sangre de quién? De Jesucristo. Entonces, eso es lo que Pablo está enfatizando. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día resucitó de entre los muertos, como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Y sí, en la ley está anunciado que su cuerpo no iba a haber, no se iba a pudrir. Eso está en los Salmos. En la palabra de Dios, en Isaías, dice que Él fue herido por nuestros pecados, fue golpeado. Todo lo que estaba en las Escrituras está siendo recordado en este momento por el mismo Pablo. 6. Más tarde empiezan las apariciones. Más tarde lo vieron más de 500 seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos, pues sí, algunos ya murieron. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice el apóstol Pablo. En las versiones con el lenguaje anterior o más antiguo dice: fui como un abortivo, a mí como un abortivo se me apareció. Y tal vez hoy no comprendemos todavía la palabra abortivo porque ya es una palabra que no usamos, pero quizá la traducción actual, una traducción dinámica, sería un feto muerto. Un bebé que fallece en el vientre de la madre tiene que ser abortado inmediatamente para no producir daño en el cuerpo, en la matriz, en la estructura humana de esa madre. Así se sentía Pablo. ¿Por qué? Pues porque él no fue parte de los 12 nunca. O sea, ya los 12 los conoció, pero lo que ahora predica ya había pasado años atrás. Y sin embargo tenía la convicción de volver, establecer, puntualizar lo que significa la muerte de Jesús en la cruz y lo que significa su resurrección. Si tú sigues leyendo todo ese capítulo de Corintios, te vas a dar cuenta toda la parte teológica que tiene la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, nos brincamos hasta el versículo 55-56. Y el mismo apóstol Pablo está diciendo, después de casi para cerrar el tema: entonces, si ya Jesucristo resucitó, murió y resucitó, y si la muerte era la que tenía la capacidad de ser el pago del pecado, pero si ya Jesucristo resucitó y nosotros también con Él, porque todo lo explica en ese capítulo, suelta esta pregunta: ¿o muerte? Entonces, ¿dónde está tu victoria? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder, pero Jesucristo nos ha librado de todo esto. Diga gloria a Dios. Esa parte es la parte importante que debemos entender hoy. Tú y yo, sí, hemos pecado, sí, hemos mentido, sí, hemos robado, sí, hemos hecho todo lo que tú gustes y mandes, pero bajo la sangre de Cristo somos salvos y el Padre nos ve como santos, apartados para Él. También el término santo a veces nos tiene muchas maneras de interpretarlo dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Si estás viendo una película de luchadores de los 60, 70 y ves la palabra santo, ¿a quién te imaginas? Al enmascarado de plata, ¿eh? Hoy veía un meme, está el santo y Batman, y le dice el santo a Batman: ¿por qué nunca hicimos una película en los 60 juntos? Y lo voltea a ver y dice: ¿cómo crees? Si tú te dedicabas a matar vampiros y murciélagos, ¿no? Entonces, depende del concepto. Una vez creo que había fallecido el anterior papa y está en las noticias, y coincidió también
que quien estaba entrevistando, esta periodista, está hablando con el Hijo del Santo, ¿no? Porque ya el Santo, ya está hablando con el Hijo del Santo, dice, ¿qué opinas del Santo? Y le queda viendo, y entonces, para aclarar, le dice la entrevistadora, sí, del Santo Padre. Pero la frase Santo Padre también, ¿a qué te refiere? A otro personaje. Entonces se ríen los dos porque a veces en nuestro idioma, en nuestro lenguaje nos estamos confundiendo. Pero la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús la tenemos que entender bien clarita. Diga conmigo, bien clarito. Porque esa es la parte que nos hace vivir el reino de Dios y su justicia. Porque la convicción de que somos salvos por la sangre de Jesucristo es la que nos quita de las mentiras del diablo, pero tú eres malo, tú eres mentiroso, tú eres todo lo que hayamos sido o que hayamos hecho en algún momento, alguna vez. Por eso en los cantos o en algunos cantos antiguos recuerdo la frase, ¿qué me puedo dar perdón? Y la canción decía, solo de Jesús la sangre, o solo la sangre de Jesús, nada más que para términos poéticos pues invirtieron las palabras. Y tenemos cantos en ese tiempo en la cruz, yo primero vi la luz, ¿no? O primero vi la luz, yo primero vi la luz. ¿Y qué? Ajá. Y cantamos esa parte que en la cruz y en la sangre de Cristo encontramos nuestra salvación, pero parece que a veces se nos olvida. Estamos tan ocupados que se nos olvida. Pablo vio la necesidad de recordarle a la iglesia de Corinto, a la ciudad de Corinto, que eso tiene que estar aquí en nuestra mente y aquí en nuestras actividades. Dice Romanos 6:23, esto lo vimos la semana pasada, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y terminando la parte del recordatorio de la semana pasada, vimos que la resurrección de Jesucristo nos muestra la victoria sobre la muerte. Dale a la otra. La victoria sobre la muerte, lean conmigo. No solamente la victoria sobre la muerte, ¿qué más? Dale otro dedazo. ¿Qué dice? Confirmación de la divinidad de Jesús. Dale otro dedazo. Y una última, nueva vida en Cristo. Estas 4 veces las tuvimos, estas 4 frases, estas 4 frases importantes las estuvimos recordando la vez pasada. En esta semana me tocó estudiar dentro de la maestría una parte básica de la educación, enseñanza y aprendizaje. La Biblia nos enseña, pero yo les pregunto, ¿qué tanto hemos aprendido? El Espíritu Santo es un maestro, el Señor Jesús era un maestro, pero ¿qué tanto hemos aprendido? Y una vez más, repetimos, la resurrección nos muestra, lean, victoria sobre la muerte, promesa de vida eterna y nueva vida en Cristo. Eso es lo que nos está mostrando, o lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. ¿Cómo debemos ver? No solamente con un acto milagroso de Jesús resucitando, y lo vemos en las películas, y a lo mejor en estas semanas vimos, estuvo en los cines hasta películas de caricatura sobre todo esto, con dibujos animados. Pero no nada más debemos quedarnos con eso, qué bonito y lo hizo el Señor, sino lo que está haciendo el Señor hoy todavía a través de eso en tu vida y en mi propia vida. La semana pasada empezamos con las apariciones, la primera fue a María Magdalena y fue la única que vimos. Leímos Juan 20 del 11 al 18, pero hoy vamos a una segunda aparición. En ese casi mismo momento, casi al mismo tiempo, lean conmigo, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Sí, a las mujeres, no de las mujeres. A las mujeres, sí, la aparición. Jesucristo debe haber aparecido a María Magdalena. Nos da una muestra de, no sé si sean más sensibles las mujeres digan amén, los hombres digan tal vez, ¿verdad? Pero pareciera que son más sensibles a las cosas espirituales.
Bueno, aquí nada más una mujer, ¿verdad? Inmediatamente escuchó la voz del Espíritu y dijo, amén. Por ahí despierta a su esposa, ya está durmiendo. Y entonces, de una manera especial, aparece a las demás mujeres. Y se mencionan en los diferentes evangelios, a veces varía el número, entre 3, 4 y hasta 5, ¿no? Se mencionan a las 3 Marías. Siempre, ¿por qué se le llama 3 Marías? 3 Marías. Y bueno, pues está María, la madre de Jesús, está María, la mujer de Chuza, está otra María, la hija de la mamá de Santiago y José, que menciona ahí. Y bueno, luego menciona a Juana, luego menciona a la mujer de Chuza, por ahí hasta 5 mujeres. Y a estas mujeres va Jesús. ¿Y qué hacen estas mujeres? ¿Recuerdan? ¿No? A ver, ponme el texto para que recuerden. Lean conmigo. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué hicieron ellas? Lo abrazaron y le besaron los pies. ¿Se acuerdan que a María Magdalena en las versiones 60 y para abajo dice, no me toques, ¿no? Pero aquí a ellas, o sea, ni siquiera preguntaron, lo único que hicieron es así un clavado como en las Olimpiadas para correr y alcanzar, y se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Ahora, en el caso de los hombres no vamos a ver ningún ejemplo así, sino solamente el de Tomás, pero ya hasta semanas después. O sea, hombres sí nos cae el 20 también, ¿no? A veces un poquito más tarde, pero sí nos cae. En este caso estas mujeres inmediatamente y van sobre Jesús, lo abrazan de los pies, lo adoran. Entonces Jesús le dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Yo me quedo pensando, ¿por qué no los reunió ahí en Jerusalén? Pues ahí estaban todos. Tal vez porque los andaban persiguiendo, tal vez porque los andaban buscando, tal vez el temor de ellos. Pudiéramos poner muchas suposiciones. Galilea estaba buscando más o menos a qué distancia está de Jerusalén, y aproximadamente son 120 kilómetros. A Cuernavaca de aquí serán como 50, ¿no? Más o menos. Entonces súmale ir a Cuernavaca y regresar, más de aquí al centro, más o menos de la distancia de 120 kilómetros. En carro que serán 2 horas, 2 horas y media, depende del tráfico, ¿no? 2 horas, 2 horas y media. Pero el aviso de Jesús fue, señoras, díganle a los hombres que nos vemos ahí en el norte, porque estaba en el norte de Jerusalén. ¿Nos vemos en dónde? En Galilea. Y ahí vamos a platicar. Lo sorprendente, no vamos a ver esa aparición, pero lo sorprendente es que en la noche se van a ver en Jerusalén con ellos. Se les va a aparecer en Jerusalén a los discípulos. Pero bueno, ahorita nos quedamos con esto, con las mujeres. Hay un tema ahorita en el medio que se llama cónclave, y no sé si coincidentalmente, hace un par de semanas estaba viendo la película de Cónclave. Y había obviamente es para puros hombres, cardenales. Pero los cardenales, yo siento que soy como un cardenal. Abrí mi refrigerador el primer día, el jueves, y dije, no, mejor voy a comer unos tacos de bistec allá al mercado. O sea, necesitamos que alguien nos apoye hasta para hacernos un taco. Y es que mi mujer es bien especial, ¿no? O sea, guarda las cosas, bien bonito, siempre la casa la tiene. Yo digo que su nombre es profético. Marta significa señora. Y siempre donde la vean es una señora. Se viste como señora, actúa como señora, tiene la casa como una señora. Pero siento que luego juega conmigo, porque haga de cuenta, sé que el jamón está aquí, sé que el queso está aquí, sé que... Abre ese refrigerador y magia. Ya no están en donde estaban.
Compramos siempre el súper, las galletas, el pan y todo aquello, y ya lo guarda aquí. Mira, hasta me dice, mira, aquí están las galletas, aquí está esto. Y cuando se me antojan las galletas, y las galletas, están en el cajón de allá. Entonces dije, para encontrar un jamón, para ponerme mi pan, para encontrar el pan, no, mejor voy al tianguis por un par de tacos de bistec, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes son también bien ordenaditas, pero no anden jugando bromas así de pesadas con sus maridos. Bueno, ¿por qué decía esto? Bueno, se iban a ver y se van a ver en la noche, pero ya me acordé por qué. En esta película están los cardenales y pues tienen a varias monjas que tienen que hacer el desayuno, el almuerzo, todo lo que se acostumbra, ¿no? No sé si ustedes comen 3 veces al día por lo menos, ¿no? Hay algunos que somos como pajaritos, todo el día picoteando, todo el día, ¿no? Me voy con mi café, ya desayuné de fruta, a veces es leche con chocolate, a veces café, un pan a veces con mermelada, a veces un pan de dulce, con eso me voy a las 7:30, pero llevo mi termo de café, ahorita es de agua, mi termo de café, y normalmente me pone un sándwich. Entonces ya como a las 9 ya empiezo a picotear, y luego como reparten los desayunos, mientras los niños toman su desayuno, yo tomo algo. A las 10:30 me da un hambre, y cuando llego a la 1 más o menos, 5 para la 1, oye, ¿no tienes alguna fruta para comer? No, pero ya no vas a tener hambre para la comida, tú dame la fruta, ya yo me peleo. 2:30 ya estamos comiendo. A las 5 tenemos que comer alguna fruta o algo. Y a las 8 pues estamos cenando otra vez. Por lo menos son 5 veces, ¿no? Y ya estoy acostumbrado de esa manera. Entonces, estos hombres de rojo están acostumbrados, y hay mujeres quienes atienden ahí, aunque sea él con clave. Y hay una que se acercaba a algunos cardenales con más confianza y estaba tratando de decir algo en donde ellos no se ponen de acuerdo. Obviamente pues no puedo hablar por protocolo, por lo que ustedes gusten y manden. Ya saben que hay organizaciones cristianas donde la mujer pues no puede subirse aquí, no puede participar en ciertas decisiones, tiene que escuchar. Toman la palabra del apóstol Pablo también de Corintios, donde dice: la mujer escuche nada más, la mujer obedezca a su marido, la mujer no debe ensañar a ningún hombre. Lo toman literal, y así se aplica en algunas organizaciones cristianas, entre ellas esa. Pero ella dice, es que ya cuando habla, dice, es que tú no puedes hablar. ¿Quién te dio autoridad? Y ella dice, nos las dio Jesús. ¿Dónde? Y usa esta parte, donde Jesús está enviando directamente a las mujeres a decirle a los hombres que nos vemos al rato mañana allá en Galilea. Y utiliza esa parte de la resurrección, tomando ese honor. Y realmente el apóstol Pablo, en un pasaje, no lo traigo porque no tenía preparado para decir esto, pero dice que son iguales ante Dios hombres, mujeres, gentiles y judíos. ¿Alguien que diga amén? Yo sé que tenemos nuestras diferencias, yo sé que pensamos diferente, yo sé que hasta nuestra estructura es diferente, pero finalmente, ante los ojos de Dios, somos iguales. Y yo creo que en ese momento, porque si usted se queja porque acá es bien macho su marido, macho alfa con pelo en pecho y pelo plateado como el mío, si usted está inconforme con eso, en la sociedad judía es mucho más exagerado. Bueno, podemos ver a la sociedad árabe, ¿no? En algunos lugares todavía más exagerado. Las mujeres no pueden ir ni a un estadio, a un evento público. Aquí usted pone su playerita de Pumas o la azul o la amarilla, la que sea, y puede irse al estadio sin problema. Hay lugares en el mundo, hoy en 2025, donde no se puede hacer eso. Y siento que Jesús rompe la tradición, rompe la costumbre, rompe la cultura, para decirle ante Dios, las mujeres también pueden hacer cosas que yo les pueda pedir. Y no les pidió mucho, ¿no?
Les dijo, vayan y díganle a los varones que nos vemos al rato o nos vemos mañana allí en Galilea. Creo que de esa aparición, híjoles, no me di cuenta que horas empecé. ¿Alguien sabe? Porque no puedo pasar de la introducción. Vamos a tener que cortarle. ¿A qué horas empecé? ¿A las 10? No. Al 10 para las 2. ¿A poco llevamos 40 minutos? ¿Qué hora es? 12:22, 30 minutos. Ok, bueno. Entonces vamos a ir cerrando, como dicen los pastores. Vamos a ir cerrando. Ya vamos acabando. La tercera, vamos a hablar de la tercera. Cuando se le aparece a dos apóstoles que van camino a Emaús. Y aquí otra vez tenemos una, ¿cómo puedo decir? Una mina donde encontramos vetas, encontramos filones de tantos temas para ir entresacando. Ayer que me envió mi esposa algunas fotos, fueron a una mina de sal. Pero esa mina de sal, ¿alguien vio las fotos o nadie las vio? Ok. Gracias a estas hermanas que me siguen por mis contactos. En la entrada decía que es como la maravilla nacional más grande de Colombia, esas minas de sal. Y bueno, ahí métanse antes de que las borre, porque ahorita de puro coraje terminando, bajándome las quito, que se queden con la duda. Entonces, es pura sal, una mina, pero con esa sal se ve increíble, le llaman la Catedral de la Sal. Y ya me estaba contando que hasta el final yo me imaginaba como las cuevas ya sean las de Tolantongo, las grutas de Cacahuamilpa. ¿Se han ido a alguna de ellas o no? ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué haremos para que salgan? Id y predicad el evangelio a toda criatura, hasta las grutas de Tolantongo y hasta las grutas de Cacahuamilpa. Entonces, dice que hasta el final van bajando. Al final creo que están 120 metros abajo del nivel donde entraron. No, 120, 180, no me acuerdo. Ya después le preguntan. Pero al final dice que hay un cine, hay una cafetería, hay una tiendita dentro de las minas. O sea, las cosas extraordinarias que el hombre puede hacer, y uno se sorprende trabajando en situaciones y encontrando 1000 ideas, 1000 formas para resolver algo. En esto de la salida de estos dos discípulos de Emaús, podemos encontrar una cosa y una enseñanza, otra cosa y otra enseñanza, otra cosa y otra enseñanza, otra cosa y otra enseñanza. No nos va a dar tiempo de ver todo, pues preguntaba a qué horas, para irnos en 10 minutos, ir cerrando todo esto. ¿Listos para leer entonces el Evangelio de Lucas a partir del capítulo 24, a partir del versículo 13? ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Ese mismo día, ¿los escucho? 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Versículo 16. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Versículo 19. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Versículo 20. Sin embargo,
Los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Versículo 23. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Versículo 26. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Versículo 29. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Versículo 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Les decía, como una mina, tenemos diferentes caminos para ir estudiando esta parte. Emaús significa tibio. Y hay 2 discípulos que van. Uno se llama, ¿cómo? Cleofas. El otro no dice su nombre. Espero que se llamara más bonito, a lo mejor más feo. Bueno, ahí tienen nombres, mamás que están esperando un bebé. Cleofas. Van caminando, retirándose del lugar donde sucedieron las cosas, hacia un lugar tibio. Puede ser, es un ejemplo que tomo, que cuando el Señor no espera, tú lo que esperas no se realiza, que te decepciones y te retires del lugar encendido, la presencia del Señor, hacia un lugar tibio. Te quedas pensando, te quedas razonando, te quedas inclusive hasta casi cuestionando a Dios por qué hizo eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué con él? ¿Por qué con ella? Con la situación que haya sucedido. No se nos dice por qué iban, pero sí se nos dice que 2 veces dijeron: es que nosotros creíamos que este era el Mesías, que iba a restablecer toda esta parte del reino. Y en otro momento le están diciendo al mismo Jesús: es que creíamos que esta persona iba a ser el que nos iba a dar libertad. Ahora yo pregunto, ¿Jesús no estableció su reino con la resurrección? Empezó la restauración del reino. ¿Jesús no nos dio la libertad a través de su resurrección? Por supuesto que nos las dio, y nos dio las otras 4 cosas que vimos al principio. Pero hay momentos que no nos damos cuenta y queremos retirarnos, queremos huir, queremos hacer un espacio, una pausa, tratando de justificarte, y lo único que estamos logrando es que nos vayamos enfriando. Cuando se enteraron y alguien les dijo que fue el mismo Jesús,
Y cuando lo vieron, y cuando en esa aparición dijeron, o sea, ¿esto es real? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron en Emaús? Pregunto, ¿se quedaron en Emaús? No, se regresaron a Jerusalén. Al inicio de la narración dice que son 11 kilómetros. Y al final de la narración dice que en menos de una hora estaban de regreso. Yo no sé si alquilaron un caballo o un burro, porque corriendo, ¿cuánto haces en una hora corriendo, Juan? ¿Mandé? 12 kilómetros, pero Juan está entrenado, se para todos los días, no come carne, ni pan, ni tamales, puras verduras, frutas, licuados verdes. ¿Qué más comes? Nopales, habas. Entonces tiene un cuerpo sano. No, yo corro de aquí a mi casa y ya quiero sentarme en la silla primera que encuentre. Y ya ve que vivo como a 6 kilómetros, ¿no? Allá adelante. Entonces, estos dos, cuando ya son motivados, cuando ven una realidad, cuando entienden las cosas, su perspectiva y su pensamiento cambia. ¿A qué iban a Emaús? No sé. A lo mejor había agüita tibia, no lo sé. A lo mejor, no sé a qué iban. Pero cuando se enteraron que era real lo que había pasado, dijeron, ¿a qué nos quedamos aquí? Más adelante un Pedro va a decir, ¿pero a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, o ya lo había dicho, ¿no? Cuando entiendes las cosas que Dios está haciendo en tu vida, entonces dejas tus pesares, dejas tus pensamientos, dejas tus quejas y vuelves a regresar a los brazos del Padre. ¿Cómo lo hicieron? Cleofas y el otro Cleofas. No sabemos su nombre, regresaron corriendo. Esta parte, digo, tiene tantas enseñanzas, pero esta parte de los dos apóstoles o de los discípulos a Emaús nos enseña que a veces cometemos errores y pensamos alejarnos de Dios. Pero Dios no se aleja de ti. Inmediatamente Jesús tuvo misericordia de ellos, empezó a platicar, les dijo, miren, desde el Génesis viene esto, ¿no? A través de, hay tantas profecías acerca de Jesús desde el Génesis, simplemente la serpiente que morderá el pie y tú le darás en la cabeza a la serpiente Satanás, y Jesús está representando al quien le da al diablo en la cabeza. Y tantas lecturas que podemos ver allí desde Génesis hasta el Apocalipsis, o bueno, hasta Malaquías, como está ordenado en nuestro Antiguo Testamento, acerca de lo que tenía que hacer Jesús para restaurar a su pueblo. Y su pueblo somos nosotros, no nada más los judíos. Su pueblo somos nosotros. Dos que junto conmigo somos el pueblo de Dios, y los demás, ¿pueblo de quién son? De San Andresito, mi pueblito. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No le dé pena. Si le da pena aquí, imagínense en el metro, en el camión o allá donde lo estamos enviando a las grutas de Tolantongo y de Cacahuamilpa. Ni siquiera van a decir que son cristianos. Porque es lo que Jesús quería que todos hicieran. A donde fueran, compartieran las buenas noticias, el Evangelio de Dios. Vamos a cerrar aquí. Incline su rostro, por favor. Y empecemos a meditar. Si gusta cerrar sus ojos conmigo, ciérrelos también. Y empecemos a meditar en cómo somos. ¿Somos también o actuamos muchas veces como Cleofas? A lo mejor no dices que te enojas con Dios, pero quieres retirarte. Quieres irte. Quieres volver a Emaús. Porque en otros lugares hace frío, en otros lugares hace calor y quieres estar en ese tibio. Nada más piensa que el Señor nunca te va a dejar. Te va a dar 1, 2, 3, las oportunidades que necesites. Pero tú eres el que decides. Tú eres el que contestas y tú eres el que finalmente te das el valor de ser un hijo de Dios.
como le dijeron a Gedeón, un varón, varona, valiente y esforzado. Y una vez más el Señor te dice, a través de esta historia, siempre he estado contigo, hijo. Siempre estaré contigo. ¿Tú crees que no me doy cuenta de tus necesidades? Por supuesto que sí. Pero tú tienes que verme. Tú tienes que escucharme. Tú tienes que verme a través de mi palabra, escucharme a través de mi palabra y corregir el camino para regresar otra vez a los brazos de Dios. Te invito a que levantes tus manos hacia el cielo y sigamos orando al Señor. Padre, aquí estoy. Reconozco que a veces hay confusiones en mi mente que no me permiten ver claramente ni tomar decisiones asertivas claramente, y que a veces en mi emoción decido, y muchas veces decido mal. Padre, corrígeme, ayúdame a corregir esa actitud y saber y sentir que no hay mejor lugar que estar como lo estuvieron esas mujeres, a tus pies, adorándote, disfrutando de esa presencia, disfrutando de las victorias en Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. El mismo Pablo decía que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Gracias por estas enseñanzas. Ahora, Señor, que nos retiremos a nuestras casas, a comer, a disfrutar nuestra tarde, que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu sea notoria, sea sensible a nuestra vida y podamos disfrutar de este día. Y para los que mañana todavía descansamos, disfrutar ese día de descanso. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que necesitan de ti. Responde a sus oraciones, Padre. Cuando iniciábamos, había madres que pedían por sus hijos, había amigos que pedían por sus amigos, había familia que pide por el regreso también de su familia. Padre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra y en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y ahora, mis estimados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Santo Espíritu sea contigo, sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay comida, si usted quiere comer con nosotros.